Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa al baytihi at-tayyibin at-tahirin. Me llamo Mahmoud Abbas, vivo en la capital federal, en una capital federal muy castigada por el corona. Ya estamos superando los 100 días de cuarentena y este es el día 8 de julio del año 2020. La peregrinación la hice en el año 2008. Yo tenía en ese momento 50 años. Y mi vida era la vida de siempre. Yo soy médico, trabajando con mi familia, con Leila, con los chicos. Y pensando también no solamente en hacer el Hajj, sino después del Hajj, desde Arabia Saudita, ir a Siria, después de 18 años en que yo no había ido. La primera vez fue en el año 2000, el año 1990, y en el año 2008 decidí entonces también aprovechar que estaba yendo para Arabia Saudita, ir para Siria. Walhamdulillah Rabbil Alamin. En ese momento, año 2008, yo no recuerdo ningún hecho trascendente a nivel mundial. Tendría que hacer una revisión histórica de la situación. Lo único sí que puedo decir ahora, después de tantos años, es que si Siria hubiese sabido, y nuestra gente, el peligro que se cernía sobre Siria y que después se desató, realmente tal vez se podrían haber hecho las cosas diferentes, pero en fin, el conocimiento de lo oculto únicamente está en manos de Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Fui solo desde la Argentina vía París y de París a Jeddah, que es el puerto y el aeropuerto de ingreso a la peregrinación de la Meca. Fui solo, aunque allá en Arabia Saudita, a Dios gracias, me encontré con un connacional, un hermano querido mendocino, el contador Ahmad. El viaje en total duró 30 días, porque uno tiene que llegar días antes a la peregrinación. Después se clausura, se cierra, ya no entra ni sale nadie, y después de la peregrinación, como decía antes, fui a Siria. Entonces completé un periplo de 30 días. Era invierno, me acuerdo, en ese momento. En Arabia Saudita no hacía demasiado frío, nos podíamos manejar tranquilamente, pero en Siria sí, ya después hizo mucho frío. En fin, entrando por Jeddah solo, y allá me encontré con un connacional, un argentino de Mendoza, el contador Ahmad. Assalamu alaikum. La peregrinación sí, a Dios gracias, la pude completar. No había forma de no completarla. Es muy difícil realmente una vez que uno está dentro. Se tiene que dejar guiar los 10 días que en general dura la peregrinación. Hay muchos momentos vacíos, pero es muy emocionante. Y la experiencia es una experiencia dramática porque es el encuentro con una reunión de gente inimaginable. Yo cuando fui había 3 millones de personas, pero lo importante no es la cantidad, que sí es impactante e incluso intimidante, sino el hecho de encontrarse con personas desde la estepa de Mongolia hasta conversos, de europeos, hasta sudafricanos. En fin, es una cosa realmente inimaginable. Delegaciones de egipcios bien vestidos, porque hay que entender algo, que en el mundo árabe la peregrinación es un hecho realmente muy impactante. Y la gente paga la peregrinación como nosotros cuando queremos hacer turismo, y entonces decidimos ir a un lugar y vamos a una agencia de turismo y pagamos, el viaje con el hotel y todo lo demás. En el mundo árabe existe exactamente lo mismo, pero para hacer la peregrinación. Desde el viaje, el hospedaje, el guía, son guías especiales que tienen conocimiento de todos los rituales de la peregrinación, y entonces las delegaciones van de una forma en particular. Yo tuve la fortuna de haber sido invitado por el hermano Mohammed Hajar a través de una organización mundial islámica
y éramos una cierta cantidad de gente que estamos en un hostel invitados del rey de Arabia Saudita. De modo que dentro de todo éramos privilegiados en toda esa cuestión. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Que uno está cumpliendo con una obligación que todos los musulmanes tenemos que hacer, siempre y cuando tengamos los medios para poder hacerlo. Yo tengo la fortuna, alhamdulillah, de que Allah me bendijo y yo tenía posibilidades de ir, y entonces me dije a mí mismo que no podía no ir teniendo las posibilidades de hacerlo. Y cuando llegué a París y me puse la vestimenta del Hajj que me dio mi hermano Muhammad, que él ya había ido, después yo me compré la vestimenta también allá, pero él me prestó las suyas, entonces me vestí en el aeropuerto de París. Me acuerdo bien que no sabía muy bien cómo hacerlo y me encontré con otros peregrinos y me enseñaron y rezamos en el aeropuerto de París, y después todos juntos llegamos en el avión a Jeddah. Y la verdad es que cuando uno ve la cantidad enorme de aviones que están bajando y delegaciones de personas que están todas vestidas de la misma forma, uno entiende la pequeñez del ser humano y la grandiosidad de Dios. Y ahí es cuando cobra dimensión mayúscula, que uno dice: Labbaika, Allahumma labbaik. Acá estoy, Dios. Acá estoy, vos me ordenaste que venga y yo vine. Alhamdulillah, alhamdulillah. Y lo que más recuerdo es la fuerza espiritual. El mundo oriental en general, y lo vi después en Siria con los hermanos cristianos, tiene una fuerza espiritual que uno la siente. El mundo occidental está construido con el materialismo, pero el mundo oriental tiene esa fuerza espiritual que realmente se siente. Y cuando ve la gente que viene de cualquier parte del mundo, inclusive personas que han juntado toda la vida, pesito tras pesito, para ir al Hajj y para morir en el Hajj, porque veía casualmente como mucha gente mayor y enferma se sentaban debajo de los puentes o arriba de los puentes esperando la muerte, porque nosotros sabemos que el que muere en el Hajj entra en el paraíso. Y entonces es Allah el que nos cuida, y es, vuelvo a repetir, impactante la masa de gente. Y cuando llegué al hostel y era prácticamente ya de noche, me encontré con que había un colectivo que ya mismo estaba saliendo para la Kaaba, que estaba a unos 10 kilómetros, y yo ni sabía dónde estaba parado. Dejé mi valija, digamos, con la gente responsable del hostel, me subí al micro, me llevaron, y en un momento determinado el micro se paró por la cantidad de gente. Entonces tuve que ir caminando y era como un río de gente que se dirigían todos al mismo lugar, por diferentes avenidas, por diferentes calles, pero dirigiéndose como rayos del sol a un solo lugar, a un núcleo, y el núcleo era la Kaaba. Y yo la verdad que no sabía dónde estaba parado hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando, y tuve que rezar a 3 cuadras de la Kaaba, en la calle. Menos mal que había llevado una pequeña mantita, y entonces pude rezar entre miles y miles de personas, y no se imaginan lo que es después cuando termina el salat, el desbande, como quien diría, y volver, encontrarse con un micro que uno ni sabía cuál era, ni sabía dónde estaba parado, ni sabía dónde estaba el hostel, pero alhamdulillah, Allah me ayudó y pude volver en paz después de esa experiencia tan particular. Lo que más me gustó, lógicamente, es encontrarme con musulmanes que vienen de todas partes del mundo. Eso es lo impactante, porque es una reunión. Casualmente, Abuna Ibrahim, Allahumma salli alayhi, casualmente nos dice en el Corán que han de venir de cualquier lugar del mundo para la peregrinación. Y así es, después de 1400 años seguimos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo, porque esa es la fuerza del Islam, que es una religión que está creciendo. Y lo que entonces me gustó es ver la Kaaba, por supuesto,
hacer tawaf, la circunvalación, con el hombro izquierdo hacia la Kaaba en el sentido contrario de las agujas del reloj. Esto es un significado que es que a uno le pone los pelos de punta. Esto es importante. Y casualmente pasar toda la noche en la Kaaba junto con mi amigo mendocino, haber leído Surat Yasin y haberme encontrado también con mucha gente siria, que uno sabía que eran sirios porque tenían la vestimenta del Hajj, el escudo de Siria, y cuando sabían que yo era de la Argentina no podían creer y hacían Allahu Akbar o Alhamdulillah, entendiendo que en la Argentina, acá en la punta del mundo, hay musulmanes. Entonces eso les llamaba mucho la atención y realmente les impactaba, de la misma forma que me impactaba a mí haber visto un mongol, por ejemplo, musulmán. Y eso es lo que más me gustó. Y lo que menos me gustó, vuelvo a repetir, la experiencia de haber estado toda la noche en la Kaaba esperando Salat al-Fajr. Fuimos con el mendocino después de cenar y entonces terminamos caminando a veces 10 kilómetros para venir de donde estábamos hasta la Kaaba y rezamos el Waqt al-Fajr a la madrugada, y ahí es cuando también llevan a la gente que falleció, que les hacen salat de los muertos, y todo el mundo se para, miles y miles de personas, para rezar a los muertos, y que le dan la vuelta alrededor de la Kaaba antes de enterrarlos. Es muy impactante eso. Y bueno, toda la noche ahí realmente es una experiencia maravillosa, porque uno se siente seguro. Lo que menos me gustó es la suciedad de la gente. Lamentablemente hay que decirlo, porque esa es la verdad. Aunque limpian, son millones de personas, son miles y miles de personas continuamente consumiendo, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía: "An-nazafatu min al-iman". An-nazafatu min al-iman, es decir, la higiene es parte de la fe, y esta gente contribuía tirando con cualquier cosa, y aunque barriesen y barriesen, había mucha suciedad, y eso es lo que menos me gustó. Nosotros todos tenemos una educación religiosa desde que nacemos, de modo que nuestra conducta humana con la gente está teñida casualmente de este comportamiento personal. Somos humanos como cualquier otra persona y tenemos momentos malos, lamentablemente, pero bueno, por eso somos humanos. Pero nuestra relación con la gente siempre está teñida por nuestra conducta de vida que nos enseñaron nuestros padres, maestros, nuestros abuelos, que ya tienen, los que tenemos la edad que tengo yo. Tuvimos la felicidad de haber convivido con los primeros inmigrantes que vinieron a la Argentina, de modo que mucho no cambió, porque forma parte de eso, solamente el haber sentido un paraguas protector por haber hecho la peregrinación. Alhamdulillah. Cambió el hecho de entender algo muy importante. Antes de salir, Yasin Kamel Ghanem, Allah yarhamu, nuestro imam, Allah yarhamu, antes de nuestro imam actual, Sheikh Mohsen Ammar, me dijo: mira Mahmoud, el que va a la peregrinación es como si hubiese vuelto a nacer. Todos los pecados que tenía hasta ese momento, los errores que han cometido hasta ese momento, se borran, y es como si volviese a nacer. Y eso lógicamente es parte de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nada más que Sheikh Yasin me lo recordó y yo sentí casualmente que era un volver a nacer. De modo que eso fue muy significativo, y si es algo que cambió mi vida, casualmente es eso, y el hecho de saber que cumplí con uno de los preceptos que Allah nos da a los seres humanos, y que a veces es tan difícil pensar que uno tiene que llevarlo adelante, habiendo nacido en la Argentina, que está a miles y miles de kilómetros y muchas horas de viaje, porque cuando les decía a nuestra gente, a la gente de la peregrinación, o a nuestra gente en Siria, cuántas horas nos lleva a los argentinos llegar hacia el mundo islámico, no lo pueden creer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo claramente, y Allah lo dice también, que es una sola vez en la vida.
porque varios compañeros del profeta le decían, tenemos que hacer todos los años, y el profeta no respondía a esas preguntas. ¿Por qué? Porque después les decía, si yo le dijese que sí, sería imposible, de modo que Allah nos dice una sola vez en la vida. Yo el Hajj diría que personalmente no lo volvería a hacer, es muy duro. Lo que sí haría es la Umra, que es la peregrinación menor. Y en ese caso iría, por ejemplo, con alguien de mi familia, con mi esposa, con Leila, porque sería también una experiencia muy grande para ella y sería más tranquilo porque hay mucha menos gente y uno puede llegar hasta la Kaaba. No crean que uno entre a la Kaaba como quiere. Es muy difícil, hay tanta gente que es casi imposible. Yo tuve la oportunidad en una sola vez, en todo el tiempo que estuve en Saudita, de llegar hasta la Kaaba, porque hay millones de personas, entonces es imposible. El tawaf último, que es la circunvalación antes de terminar, digamos, los ritos del Hajj, lo hice en el tercer piso, que serían como 3 canchas de arriba en una encima de la otra. Entonces, el que está alrededor de la Kaaba, en la circunvalación es muy pequeña. El que está en el primer piso un poco más grande, el segundo piso más grande y el tercer piso no se termina nunca. ¿No se imaginan lo que significa dar toda esa vuelta tantas veces? Las piernas no lo sostienen a uno. Aparte, a paso de hormiga, porque son millones y millones de personas que vienen del desierto, veníamos del desierto, después de Arafat, de Waqfat Arafat, de la parada de Arafat, que es en el medio del desierto, donde el profeta dio también un sermón, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Entonces, hacer el Hajj no es fácil. Y nosotros éramos privilegiados, porque realmente hay gente que dormía en la calle y comía lo que podía, de modo que la cosa no es sencilla. Pero la Umra sí, la haría otra vez para revivir un poco y renovar en mi retina lo que significa esa situación del Hajj. Desde ya tengo muchas, pero me gustaría contarles 2 muy puntualmente. La primera es que el primo de mi esposa, el doctor Mahmoud Adris, que colaboró con nosotros cuando hicimos la ayuda a Siria, la ayuda humanitaria en Siria, y él fue a Homs a llevar al colegio donde estaban los huérfanos de esta guerra que está pasando en Siria. Él estaba en ese momento viviendo en Saudita porque es profesor de inglés. Entonces me invitó a cenar y fuimos con su familia y pasó a buscarme por Mina, que es el lugar donde yo estaba, a 10 kilómetros de la Meca, de la Kaaba. Y el tema es que fuimos a un McDonald's y el lugar está preparado puntualmente de acuerdo a cómo se manejan allá. Había lugares para familia, lugares para hombres solos, lugares para mujeres solas. La cuestión es que cuando me volvió a llevar a la noche, ya entrada de noche, prácticamente las 12 de la noche, para llevarme otra vez a Mina, resulta que habían bloqueado todos los ingresos a la Meca, porque la peregrinación también es para los sauditas y tienen que pedir permiso. No va a ser la peregrinación cualquiera, hay una cantidad en particular. La cuestión es que cuando me quiso llevar, los retenes de la policía le impidieron y a pesar de las discusiones, me terminó dejando el comienzo de la autopista y me tuve que volver prácticamente 10 kilómetros caminando solo en medio de una autopista. No se imaginan el julepe que tenía, que estaba con un tarjetón grande donde estaban mis datos y que constaba que yo era invitado del rey, y eso para mí era muy importante. Entonces en cada retén de la policía militarizada me preguntaban qué hacía ahí yo solo a la madrugada. Bueno, felizmente en ese momento ya teníamos celulares y me acuerdo que estaba caminando por la autopista hablando con Leila para sentirme acompañado a miles de kilómetros. Y la otra anécdota es que cuando se terminan los rituales y cuando uno vuelve de Arafat, de Waqfat Arafat, como le decía que es el lugar, es el corazón, digamos, de la peregrinación, tiene que hacer tawaf, la última, digamos, vueltas alrededor de la Kaaba, y ahí termina como quien diría, después uno se puede pelar o cortar el cabello. Pero estábamos en la terraza de la construcción alrededor de la Kaaba haciendo tawaf, y delante de mí había un muchacho con la camiseta argentina y la número 10. De modo que el fútbol se colaba en todos lados, porque les digo, en los momentos de no hacer nada, los hindúes, los pakistaníes, los indonesios agarraban una pelota y se armaban cada tole que no se imaginaban, estaban todo el mundo corriendo detrás de una pelota. El fútbol es una pasión dentro del mundo islámico y el mundo árabe.
pero encontrarme con la camiseta argentina haciendo tawaf alrededor de la Kaaba realmente es un recuerdo que no lo voy a olvidar nunca. Que si pueden vayan, que fácil no es, que si pueden ir acompañados mejor, que es una experiencia realmente para recordar y también es un renacer, es borrar los pecados que uno ha cometido en la vida, porque como humanos que somos nos equivocamos mucho y eso lógicamente es algo que cargamos sobre nuestros hombros, pero Allah nos da la oportunidad casualmente de este renacimiento y el renacimiento es el Hajj. Es una experiencia grandiosa, es una experiencia que es obligatoria para aquellos que tienen posibilidades de hacerlo. No se lo nieguen, porque aunque sea difícil, es un hecho magnánimo. Y de hecho, a uno cuando vuelven ya le dicen el Hajj tal, el Hajj tal. Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestra comunidad alawita hay muchísimos Hajj. Por ejemplo, el Hajj Ma'alla, que es el abuelo de Sheikh Yasser, y hay otros muchísimos Hajj. De modo, Sheikh Yassin Kamel Ghanem era Hajj, entre otros. Sheikh Abdelkarim Yunes, el querido Américo Yunes, el queridísimo Américo Yunes, también era Hajj. Sheikh Masen, mi primo Hajj, mi hermano Hajj. Yo a Dios gracias, y creo que hay unos cuantos más. Emir Sheikh, nuestro hermano de Mar del Plata, es Hajj. Y yo sé que en Tucumán también hay gente nuestra que ha hecho el Hajj, alhamdulillah. De modo que es una experiencia, y hay hermanas que han hecho Hajj, esa es verdad. Yo desconozco los nombres de todas, pero sé que hay muchas mujeres que también han hecho el Hajj. De modo que la mujer tiene que ir con un familiar masculino, no puede ir solita. Puede ir con un hermano, puede ir con un hijo, puede ir con el padre, puede ir con el esposo. Es una experiencia. Ver miles y miles de personas nos da a entender que el mundo es muy grande más allá de la Argentina, y que aunque acá estemos ignorados y hasta incluso oprimidos en nuestras ideas y ninguneados en nuestro acervo semítico, en realidad afuera somos millones y hoy por hoy es la religión que más adeptos tiene a nivel mundial. Entonces esa es la fuerza del Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa al baytihi at-tayyibin at-tahirin.